Buenos días. Hoy día 2 de noviembre del año 2025, desde la ciudad de Macuspana, Tabasco, México, te saluda el pastor Benis Gómez Cruz. Si ya te suscribiste al canal, te agradezco que lo hayas hecho, te pido que le des un like, te pido que comentes, que compartas. Si no lo has hecho, te pido que te suscribas, te pido que nos des un like, que comentes, que compartas. En este día te voy a compartir un mensaje, un sermón que tiene que ver con la celebración de lo que eh, se hace en estos días o se celebra en estos días, en los primeros días de noviembre, que tiene que ver con la celebración a los muertos. Es un tema que no pretendo juzgar a nadie, no pretendo lastimar a nadie, no es mi deseo que te sientas ofendido, no es. Yo solamente quiero hablarte a través de la Biblia, darte un sermón a partir de lo que la palabra dice. La Biblia habla de que el hombre murió a causa del pecado. Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén desobedecieron y ellos comieron del árbol prohibido, del fruto prohibido, del que Dios había dicho, de todo árbol pueden comer, menos del que está en el centro, del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que ustedes lo hagan, ese día van a morir. Y entonces entró la muerte cuando ellos comen, cuando ellos hacen lo que Dios les había prohibido. Primero murió espiritualmente. Primero el hombre muere para Dios, porque el pecado hace una barrera entre Dios y él. El pecado los separó de Dios. Después de ello viene la muerte física, la muerte donde se separa el alma y el cuerpo. ¿Qué dice la ciencia acerca de la muerte? La muerte es el fin irreversible de la vida, marcado por el cese de las funciones biológicas que sostienen a un organismo. Es un fenómeno universal, inevitable y profundamente significativo en lo biológico, filosófico y espiritual. La perspectiva biológica. La muerte ocurre cuando el cuerpo ya no puede mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio interno necesario para vivir. Puede ser causado por el envejecimiento, por enfermedades, accidentes o condiciones extremas. Aunque parece fácil distinguir entre vida y muerte, hay casos complejos como el coma profundo o la muerte cerebral que generan debate médico. La perspectiva filosófica dice, la muerte, ha sido objeto de reflexión desde la antigüedad, abordada por pensadores como Sócrates, Epicuro o Heidegger. Se considera un límite que da sentido a la vida, una incógnita que nos confronta con nuestra finitud. Algunas corrientes la ven como una transición, otras como un final absoluta. La perspectiva religiosa. Las religiones ofrecen respuestas sobre lo que ocurre después de la muerte, por ejemplo, como el cielo, el infierno, la reencarnación o el descanso eterno. El pensamiento cristiano, por ejemplo, en el pensamiento cristiano se habla de la resurrección y la vida eterna para quienes creen en Dios. En otras tradiciones como el hinduismo, el budismo, se contempla el ciclo de reencarnaciones como el samsara o la liberación, que es moksha o nirvana. La palabra muerte proviene del latín mors o mortis, que también dio origen a términos como mortal o moribundo. Culturalmente, la muerte se representa con símbolos como el cráneo, la parca o el color negro, aunque en México, por ejemplo, el Día de Muertos la celebra con color, flores y alegría. ¿Qué se celebra?
Es un recordatorio de los que ya se fueron. Es en la tradición, se dice que los difuntos regresan, cada año vienen, y que, se les pone un altar porque ellos vienen para comer y se les pone lo que le gustaba. Por ejemplo, la persona que ya falleció, si le gustaba el pescado, le ponen pescado. Si le gustaba las habichuelas o frijoles acá en México, eh, se le coloca en el altar lo que a la persona, si le gustaba el pan, si le gustaba sandía, si le gustaba el melón, si le gustaba esa comida favorita, se la colocan en los altares, porque existe la creencia de que esa persona va a regresar cada año y entonces hay que hacer el altar para ofrecer lo que es esas ofrendas o altares para que ellos degusten lo que a ellos en vida a ellos les gustaba. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de realmente vienen los muertos? ¿Es una tradición de hombre o la Biblia lo ampara? La Biblia habla acerca de eso. En Lucas, capítulo 16, hay una parábola o hay un relato bíblico más bien, en una enseñanza que Jesús está dando. En este caso se habla de ese relato de entre un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico, dice la Biblia, aquí textualmente lo dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Dios no avala, o la palabra no avala. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que los muertos regresan. El que se murió se fue a la eternidad, se haya ido con Cristo o no se haya ido con él. Se haya ido salvo o no se haya ido salvo, la persona que pasó a la eternidad jamás volverá. ¿Qué es lo que sí va a pasar? ¿Qué es lo que sí está establecido? ¿Qué es lo que sí dice la Biblia que va a ocurrir? En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia de la siguiente manera:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los que están muertos. Utiliza esa palabra, duermen, porque para Dios, los que estamos en Cristo, los que estamos en Cristo o los que murieron en Cristo solo duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, o sea, los que murieron sin Cristo, los que murieron sin creer en Cristo, los que murieron sin haber aceptado a Cristo en su corazón. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es lo que celebramos nosotros? Nosotros celebramos la vida, no celebramos la muerte, porque la Biblia no habla de celebrar la muerte. ¿Por qué celebramos la vida? Porque Dios nos ha dado vida a través de Jesucristo, a través de su Hijo amado que murió en la cruz del Calvario. Así es que nada hacemos si le ponemos a los que ya partieron de esta tierra, si les ponemos comida, si les hacemos ofrendas, si hacemos todo lo que hagamos, de nada sirve. No sirve para nada. La Biblia es clara, la Biblia habla acerca de. La Biblia no nos llama a olvidar a nuestros seres queridos, sino a recordar con esperanza. En Cristo la muerte no es el final, sino el umbral hacia la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, recordar a quienes han partido no es idolatría si lo hacemos con gratitud, reconociendo su legado y afirmando que nuestra ciudadanía está en los cielos. Este pequeño sermón, ojalá te sirva, ojalá si no has conocido a Cristo, entiendas que necesitas recibirlo en tu corazón, que necesitas recibirlo para que tengas vida, para que vuelvas a la vida, para Dios, para que resucites espiritualmente. Y cuando Cristo venga, dice la Biblia que el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos también, para recibir al Señor en el aire. Dios te bendiga en esta mañana. Espero que esta palabra te bendiga. Te aconsejo que leas tu Biblia. Te aconsejo que le preguntes a Dios en lo que hagas. Dios te bendiga desde la ciudad de Macuspana, Tabasco, México. Amén.